Vamos a comentar el documento 4B, correspondiente al bloque 8, segunda parte de la Guerra Civil Española, como tenéis ahí, de 1936 a 1939. Es el documento 4 ya del siglo XX y, como veis aquí, pues nos van a preguntar algo relacionado con la dimensión internacional del conflicto de la Guerra Civil, ¿vale? En este caso he elegido un texto que yo creo que es bastante interesante, que es este que tenéis aquí, el discurso de Negrín, que es presidente del Gobierno de la República ante la Sociedad de Naciones en Ginebra en septiembre de 1937. Bien, he elegido este texto entre otras cosas porque, como veis, es un fragmento de texto todo seguido, diferente al que comentamos el discurso de Manuel Azaña, que está dividido en tres partes, y bueno, este pues a lo mejor os da algún problema mayor, pero bueno, no es difícil. Como siempre digo, este curso no sabemos las fuentes históricas que nos van a caer, pero sí sabemos esos temas sobre los que van estas fuentes históricas. En el siglo XIX tenemos 5 fuentes históricas y en el siglo XX tenemos otras 5 fuentes históricas, ¿vale? En el examen ya sabéis, en la EBAU tenéis que elegir o un texto o una imagen. Lo que no nos dicen es si el texto o la imagen va a ser de un siglo o de otro, con lo cual lo que tenéis que hacer es prepararos muy bien todas las fuentes históricas que hayáis visto en clase o tengáis oportunidad de leer o tengáis oportunidad de ver en las videoclases del canal, que hay un montón, ver todos los posibles imágenes y textos o bien del siglo XIX si lo elegís, o bien del siglo XX, ¿vale? Y son 5 tipos, ¿vale? Bien, pues en este caso el documento 4B referente a la guerra civil es este que tenéis aquí. Bien, lo primero que digamos tenemos que saber es qué es lo que nos pregunta la EBAU. Nos van a poner obviamente la misma pregunta que en el discurso de Manuel Azaña del 4A, ¿vale? Todos los documentos 4 tienen la misma pregunta, ¿vale? En el caso de las imágenes que vimos de la fotografía o de los carteles propagandísticos, pues en lugar de poneros señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, pues os van a poner pues que comentes el significado de las imágenes, ¿no? Ya lo expliqué en su momento, pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿vale? Y como veis, pues eso, señala las ideas fundamentales del texto y dice que lo relacionemos con la dimensión internacional de la guerra civil, la importancia, bueno, todo esto ya es la dimensión internacional de la guerra civil, es decir, la participación de los diferentes países en el conflicto, ¿vale? Y como siempre, pues este texto, ¿vale? Que tenemos aquí, pues tiene los 4 pasos que yo creo que ya los tenéis bastante interiorizado. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir al primero de los pasos, que es la clasificación, ¿vale? La clasificación, ¿vale? Obviamente, pues antes de esto tenéis que leer todas las veces que sean necesarias el texto. Yo creo que es un texto muy claro. Muy importante, este texto ya cayó algún año en la EBAU y es importante, ¿vale? Bueno, como siempre, pues en la clasificación tenemos que decir si es una fuente primaria o secundaria según su origen. Bien, ¿cómo lo vamos a saber? Pues el año nos lo dan. El año nos lo dan porque lo tenemos aquí, año 1937. Con lo cual, pues ya sabemos que según su origen pues es una fuente primaria, ¿vale? Porque es contemporánea a los hechos de los que nos informan y no ha sido alterado. Bien, en segundo lugar, pues por su forma, ¿vale? Si leéis el texto, vais a ver que el texto, pues hay 4 tipos, ¿no? Ya sabéis, en la guía del comentario, si no lo tenéis muy claro, vais descartando los tipos que no son, ¿vale? Pero casi todos los textos que os pueden poner
van a ser histórico-circunstanciales. Si miráis la fórmula de los textos histórico-circunstanciales, vais a ver que este tipo de textos son importantes, son objetivos porque forman parte de la historia, es decir, forman parte del proceso histórico. Y son objetivos, es decir, los tenemos ahí, los podemos investigar. No quiere decir que sean, es decir, que todo lo que diga un texto histórico circunstancial sea verdad lo que diga. No, no, lo importante, o sea, son objetivos porque forman parte de la historia, influyen en la historia. A eso me refiero cuando digamos que son objetivos en este sentido, ¿vale? Bien, no os voy a decir cuál es, ya sabéis, pueden ser textos jurídicos, textos literarios, textos histórico-circunstanciales y textos historiográficos. Vale. En tercer lugar tenemos según su contenido, ¿vale? Pues si leéis muy bien el texto, el documento, vais a ver que es un texto de contenido político, ¿vale? Es un texto de contenido político porque es un discurso que se hace además ante la Sociedad de Naciones en la ciudad de Ginebra, ¿vale? Para los que hayáis estudiado historia del mundo contemporáneo, pues ya sabéis que la Sociedad de Naciones, digamos que es como si fuera la ONU actual, ¿vale? La Organización de las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones se creó después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Que fue pues muy traumática y los países pues lo que quisieron obviamente es no volver a repetirlo y por eso crearon como un comité donde estuvieran todos los países representados para evitar conflictos y siempre pues utilizar el diálogo y digamos el acercamiento entre países por muy mal que se llevaran, ¿no? Por ejemplo en la Primera Guerra Mundial pues Francia o Gran Bretaña. Por la historia sabemos que no sirvió de mucho porque como 15 o 16, 18 años después estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1939. Bueno, 20 años después, vamos. Entonces, pues tiene un contenido político, ¿vale? Con respecto al destinatario, al ser un discurso que se hace al destinatario, ¿vale? Al ser un discurso que se hace a la Sociedad de Naciones, pues obviamente es público porque va destinado a todos los países precisamente para que tenga esa relevancia internacional y esa opinión internacional, ¿vale? Y la intencionalidad es esa, es decir, es una llamada de atención a la comunidad internacional. Y por último, muy importante en la clasificación, sobre todo de los textos, porque siempre nos lo van a dar, es el autor, ¿vale? En los apuntes del bloque 8, segunda parte, tenéis información sobre el autor, ¿vale? Que es Juan Negrín, ¿vale? Tendríamos que hablar unas líneas, 2, 3 líneas, ¿vale? Yo voy a hacer aquí ya que estoy aquí para explicar, bueno, pues decirlo, pues explicarlo un poco más amplio. Luego en el texto resuelto lo vais a tener todo completo y lo que tenéis que hacer es resumirlo a 3 líneas, decir 2 o 3 cosas y ya está. Bueno, Juan Negrín era militante del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y fue presidente del gobierno entre 1937 y 1939. Bueno, él nació en Las Palmas de Gran Canaria, procedía de una familia de clase alta y era católica, aunque luego fue del PSOE, ¿no? Sabemos que estudió medicina en Alemania y fue catedrático de fisiología en Madrid. Abandonó su carrera, ¿no? de la medicina y se afilió al PSOE durante la dictadura de Primo de Rivera, que es otro tema que tenéis de la EBAU. Sabemos que fue diputado durante la Segunda República y ministro de Hacienda, esto es muy importante, durante el gobierno de Largo Caballero. Va a ser muy importante con respecto al oro de Moscú, que luego pues, os daré un par de datos que creo que son interesantes. Y se encargó de organizar la economía de la República y negociar la ayuda de la Unión Soviética, tomando la controvertida decisión de enviar las reservas de oro a Moscú, que es lo que luego quiero comentaros un poco. Va a sustituir a Largo Caballero como presidente del gobierno, ya dicho, en 1937,
y el propio Negrín va a asumir en abril de 1938 incluso el cargo de ministro de Defensa. Y él va a jugar un papel muy importante porque él era partidario de alargar el conflicto, la guerra civil, a la espera de que estallara la guerra a nivel europeo, mundial, que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mientras que había otros miembros del gobierno que querían firmar una rendición, pero ya, bueno, incluso va a haber un golpe de Estado, ya lo sabéis por el tema, ¿no? Que Franco no quiso ni siquiera escuchar, vamos. De tal manera que cuando la evidencia de los acontecimientos militares hacía vislumbrar la derrota, Negrín intentó, bueno, pues salvar la situación como una última medida en los famosos, presentó a Franco los famosos 13 puntos de Negrín, que tenéis también en los apuntes y podéis leer, como una posible base para la negociación, pero ya os digo que Franco quería una rendición incondicional y al final es lo que obtuvo, ¿no? Vale, eso con respecto a la clasificación. En segundo lugar, tenemos el análisis, ¿vale? Bien, esta parte ya sabéis que es la parte más importante del comentario de texto. Ya sabéis que la EBAU, por lo menos las primeras reuniones, nos dijeron que de los 3 puntos, pues el análisis iba a costar 1 punto, la pregunta asociada a otro punto y el contexto histórico y la clasificación 0,5 puntos cada parte, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es leer todas las veces que sean necesarias el texto. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que esto es un fragmento de texto, como siempre digo, esto que aparece aquí así entre paréntesis y puntos suspensivos, pues significa que el discurso sigue, pero bueno, pues a la EBAU pues no le ha interesado exponer esta parte del discurso, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el análisis es una idea general, de todo el texto. Así que si leéis todo el texto, podríamos decir que la idea general o la idea principal es la denuncia pública que hace Juan Negrín del acuerdo de no intervención que es promovido por Francia y Gran Bretaña, porque esto perjudicaba a la República, obviamente. Claro, ¿por qué se firmó ese acuerdo de no intervención de 27 países? Pues porque en muchos países, entre ellos Francia y Gran Bretaña, también estaban al borde del enfrentamiento de un posible conflicto civil y no les interesaba pues ponerse en parte de unos ni de otros. Sí que hay que decir que esto no hace falta que lo pongáis, que ese comité de no intervención acordó el no enviar armamento ni a uno ni a otro bando, pero no se decía nada de la ayuda humanitaria, de comida, de ropa, de incluso pues de dinero, de envíos de dinero, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, este discurso, ¿vale? Podríamos seguir diciendo que es una denuncia ante la Sociedad de Naciones que hace Juan Negrín por esa decisión de no intervención. Pues este Juan Negrín lo hace ante la Sociedad de Naciones. Ya sabéis, podríamos poner entre paréntesis un organismo creado tras la Primera Guerra Mundial para solucionar los conflictos de forma pacífica. Y ya está, eso sería la idea general, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, habría que ir, pues, digamos, desgranar parte a parte las partes que tiene este texto. Bien, esta es la parte más difícil, obviamente. Entonces, yo voy a ir poco a poco. A ver, yo he dividido el texto como en 3 partes, ¿vale? Una primera parte que irían de las líneas 1 a las 6, de las líneas 1 a las 6, ¿vale? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta aquí, más o menos, ¿vale? Y en estas líneas, Negrín, si lo leemos, lo vamos a leer, Negrín sostiene que el golpe de Estado de Franco fracasa, ¿vale? Eso lo vemos en la línea 1. Nos dice precisamente
la intervención comienza tan pronto como fracasa la táctica de la sorpresa, es decir, fracasa, ¿vale? Entonces yo diría eso, que como primera parte, ¿vale? Pondría primera parte, entre paréntesis pondría las líneas 1 a la 6 y diría, Negrín sostiene que el golpe de estado de Franco fracasó, pero que la ayuda de Alemania, Italia y Portugal a los golpistas les permitió continuar con su rebelión. Alemania e Italia apartando armas, eso lo sabemos, y Portugal sobre todo apoyo logístico, aunque ya os he dicho que también aportó unos 10.000 hombres. Vale, lo vemos aquí, ¿vale? De la línea 2 a la 6 se ve, dice que ante la incapacidad rebelde para vencer de un solo golpe, ¿vale? La inesperada resistencia republicana, Alemania e Italia, lo tenemos ahí, pasan del apoyo político a la rebelión a sostenerla con las armas, ¿vale? Los envíos de material de guerra alemán e italiano, ¿vale? Italiano a los rebeldes adquieren el curso de pocos días a ritmo acelerado. En pocos días Franco ya tenía la garantía de que Hitler y Mussolini a los 8 o 10 días del alzamiento del 17 de julio ya tenía la garantía de que les iban a apoyar militarmente. Con lo cual, repito, primera parte, líneas 1 a la 6, ¿vale? Negrín sostiene que el golpe de Estado fracasa, ¿vale? Eso lo vemos en la línea 1 y en segundo lugar, o podemos decir, pero que la ayuda de Alemania, Italia y Portugal a los golpistas le permitió continuar con la rebelión. Y eso lo vemos en las líneas 2 y 6, ¿vale? Porque aquí nos lo dice también, hemos citado a Alemania e Italia y aquí tenemos a Portugal, ofrece generosamente desde el principio la colaboración ilimitada de sus puertos y fronteras, ¿vale? Así que lo tenemos ahí, ¿vale? Eso como primera parte. Tenemos una segunda parte, ¿vale? Una segunda parte que iría de las líneas 6 a la 13, ¿vale? Entonces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, pues más o menos hasta aquí. Desde 2, 3, 4, 5, 6, desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Más o menos. Vale, ¿qué vemos ahí? Bueno, pues en la tercera, o sea, en la segunda parte, de la 6 a la 13, ¿vale? Poner aquí, segunda parte, de la 6 a la 13, ¿vale? Podemos leerlo, ¿vale? Hemos dicho que va de aquí a aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale, bueno, hasta ahí, vale. Dice, cuando en el mes de noviembre España viene a la Asamblea, se supone a la Sociedad de Naciones, ¿vale? La rebelión militar ha dejado ya de ser un asunto español, ¿vale? Ha dejado de ser, ahora voy a intentar poner un poco más grande, vale, ha dejado de ser un asunto, vale, ha dejado de ser un asunto español. El acuerdo de no intervención, apenas firmado, acusa por sí solo el carácter internacional del conflicto, vale, y España sobre esta tribuna para denunciar, esa es la palabra clave, la existencia en Europa de un estado de guerra. Vale, los campos ensangrentados de España son ya de hecho los campos de batalla de la guerra mundial. Fijaos lo que nos dice aquí. ¿Vale? Entonces aquí lo importante es la denuncia, ¿vale? El acuerdo de no intervención, pues que es malo para la República. Él va a denunciar ese acuerdo de no intervención porque obviamente Alemania e Italia están ya ayudando a Franco desde el octavo o noveno día y obviamente esa ayuda, pues obviamente él considera que es un conflicto que
se pueda entender ya como una guerra mundial, o donde se van a dirimir los conflictos en un conflicto muy amplio, ¿vale? Se va a internacionalizar. Entonces, bueno, para ordenar esto, podríamos decir que en estas líneas hemos dicho de la 6 a la 13, ¿vale? En esa segunda parte, líneas de la 6 a la 13, podemos decir que Negrín considera que la guerra civil forma parte desde sus inicios de un conflicto más amplio. Eso lo vemos en las líneas 6 y 8. Ahora os lo voy a poner aquí. 3, 4, 5, 6, aquí, 6 y 8. Vale. España ha dejado de ser, aquí, ¿vale? Ha dejado de ser un asunto español, ¿vale? Porque es un asunto más amplio, ¿vale? Es un asunto más amplio en esas líneas 6 y 8. De hecho, habla de guerra mundial. Eso aparece en la línea 11, podríamos citarla. Lo vemos aquí, lo veis ahí, en la línea 11. En la línea 11 es una guerra mundial, ¿vale? Y que el propio pacto de no intervención significa que existe esa dimensión internacional del conflicto. Es decir, el hecho de que este acuerdo de no intervención apenas firmado acusa por sí solo el carácter internacional del conflicto, porque Negrín está denunciando la ayuda sistemática de Alemania e Italia. Eso lo vemos en la línea 8 y 9. Vale. Que obviamente además él dice que no solo perjudica a la República, ya que le impide recibir ayuda de las potencias democráticas, sino que también dificulta la llegada de ayuda de la Unión Soviética. Incluso impondrá la retirada de las brigadas internacionales que apoyaban a la República. Es decir, ese comité de no intervención está constantemente diciendo que no se puede intervenir, que no se puede intervenir. Y bueno, pues la República va a hacer que las brigadas internacionales, por ejemplo, pues no se tienen que retirar, ¿vale? Y, sin embargo, las potencias fascistas ya hemos dicho que van a eludir sistemáticamente ese comité de no intervención, ese acuerdo de no intervención, y mantendrán su ayuda continuada a los golpistas hasta el final de la guerra. Hasta el final de la guerra, ¿vale? Bueno, y por último, una tercera parte que iría de la línea 13 a la 17, ¿vale? Lo voy a poner aquí, de la línea 13 a la 17, si lo leemos bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, desde aquí hasta el final, ¿vale? Vale. Vale. Dice, en sí mismo, el acuerdo de no intervención, ¿vale? Aparte de constituir un atentado, esto es importante, flagrante, un atentado flagrante a los derechos de una nación soberana, ¿vale? Y de estar en contradicción rotunda con las normas más elementales de la ley internacional, ¿vale? La ley internacional, o sea, tú no puedes invadir un país o atacar un país soberano, ¿vale? ¿Vale? Dice que supone la primera concesión, es decir, está denunciando a este comité de no intervención de 27 países que se están bajando los pantalones, están cometiendo una concesión a Franco y para que intervengan de forma impune Alemania e Italia, ¿vale? Dice en el caso de España, a la política del hecho consumado. Eso significa que es decir, están haciendo una concesión a lo que están haciendo alemanes e italianos, ¿no? Con los bombardeos. Ya habéis leído en los apuntes, por ejemplo, el bombardeo en la carretera
de Málaga a Almería, ¿no? La desbandada famosa donde mueren pues más de 5.000, es decir, eso es un hecho consumado, el bombardeo de Guernica, de Durango, en fin, son hechos que ya se han realizado y por lo tanto es una concesión que el Comité de No Intervención está haciendo a Alemania e Italia y no están haciendo absolutamente nada, no les está diciendo absolutamente nada. Podríamos hacer un paralelismo con la actualidad, ¿no? Como Israel está bombardeando Gaza y la opinión internacional, la ONU, está callando, ¿no? Está callando. Sí que actúa un poquito más con ayuda, con presiones, tal, en el tema de Ucrania, pero en el tema de Gaza, pues como que están un poco más solos. Y aquí, pues obviamente no es solamente Israel, sino que se están vulnerando derechos humanos y somos responsables, pues toda la comunidad internacional, ¿vale? Eh, entonces, él dice eso, y en el caso de España, de hecho consumado, practicada, dice, con tan halagador éxito, gracias a la tolerancia de los demás. Otra vez vuelve a meter caña esa tolerancia de la Sociedad de Naciones que tolera que Alemania e Italia pues intervengan, ¿no? Que son los llamados estados totalitarios. Bien, con lo cual, en esas líneas de la 13, de las líneas 13 a la 17, ¿vale? Esa tercera parte, ¿vale? Pondríamos tercera parte, entre paréntesis, líneas 13 a la 17, pues haríamos una recapitulación de lo que estamos diciendo. Podríamos decir que denuncia que ese pacto de no intervención solo perjudica al legítimo Estado republicano, eso se ve en la línea 13 y 14, como hemos dicho antes, al Estado soberano, a ver si lo localizo por aquí, de una nación soberana, ahí, me cuadro además, líneas 13-14. Además denuncia lo que supone la primera concesión a los estados totalitarios, a los estados fascistas, gracias a la tolerancia de los demás países, es decir, esa concesión, esa primera concesión, esa tolerancia, ¿vale? Esa tolerancia, esa concesión a Alemania y a Italia y esa tolerancia de los 27 países, ¿no? Se ve en las líneas pues 14 a la 17, ¿vale? Eso es lo que está denunciando, ¿vale? Y claro, es que Francia y Gran Bretaña deseaban evitar la internacionalización de la guerra, no querían que se internacionalizara la guerra porque se iría a una guerra mundial, cosa que al final ocurrió, ¿vale? Querían mantener, por lo tanto, la política de apaciguamiento, ¿no? Que a Hitler también, sobre todo en Europa, ¿no? Que tampoco funcionó porque fueron a la Segunda Guerra Mundial, ya cuando invade Polonia es lo último que pueden soportar las potencias democráticas, y ello perjudicó obviamente esta decisión de no intervenir, pues afectó profundamente a la República, tanto es así que muchos historiadores consideran que fue la causa fundamental de por qué la República perdió la guerra, ¿no? Estas concesiones lo tenéis también en la parte de la dimensión internacional del conflicto. Estas concesiones a los estados totalitarios pues alcanzarían su punto culminante en el Pacto de Múnich de 1938, pues cuando se aprobó la incorporación de los Sudetes, ¿no? Que pertenecían a Checoslovaquia, y bueno, pues las potencias democráticas, ¿no? Dijeron, bueno, pues Alemania, quédatela tú, y no hicieron absolutamente nada. Así que ese pacto de no intervención solo benefició a los nacionales de Franco, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, tendríamos que ver el contexto histórico. En tercer lugar, el contexto histórico. Vale, pues el contexto histórico ya lo tenéis analizado en el resto de documentos 4, ¿vale? Aquí voy a ser muy breve. Nos dan el año 1937, así que ya sabemos lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que hacer primero pues una breve introducción de
de cómo comienza ese golpe de Estado el 17 y el 18 de julio de 1936 en Melilla, que a las pocas horas o al día siguiente se traslada a la península, en fin, que los intentos de golpe de Estado pues ya estaban desde el mismo momento de la victoria de las elecciones de febrero de 1936 por parte del Frente Popular. Hubo varios intentos de golpe de Estado, si no recuerdo mal hubo hasta 5 intentos, ¿vale? Y digamos que el golpe de Estado, ya os dije que fracasa en las principales ciudades, y como fracasa se abre una guerra civil. Si no hubiera fracasado el golpe de Estado de los nacionales, de Franco, si hubiera triunfado, no hubiera habido una guerra civil, sino que hubiera habido un control militar y una dictadura militar posterior, ¿vale? Habría que decir que las fases de la guerra citaríamos las 4 fases: la guerra de movimientos o de columnas y el avance hasta Madrid entre el 36 y el 37, la caída del norte en 1937, el avance hacia el Mediterráneo en 1937-38, cuando las tropas nacionales llegan a Vinaroz y parten la República en dos, y la ofensiva sobre Cataluña y el final de la guerra en 1938-39. Como este discurso se realiza en 1937, pues tendríamos que desarrollar la caída del norte. Simplemente decir que Franco, al no poder tomar Madrid, decide atacar el norte, ¿no? Por esas razones geoestratégicas. Era una zona aislada, por razones económicas, porque era una zona industrial y minera. Aunque ya habían tomado San Sebastián, Guipúzcoa, las tropas del general Mola en el 36, en septiembre del 36, decir que en esta segunda fase, se produce el bombardeo de Guernica, ¿vale? El 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor alemana. También se produce la muerte del general Mola y, bueno, pues algunas ofensivas republicanas que, bueno, podéis decirlas o no, las batallas de Brunete y Belchite, y ya está. Y decir que la guerra finaliza con la victoria de los rebeldes el 1 de abril de 1939, con esa rendición incondicional. Franco no quiere negociar, hace una rendición incondicional y se traduce en la instauración de la dictadura de Franco, que va a durar pues 38 años, cerca de 40 años, con el encarcelamiento, la represión, los fusilamientos de los vencidos por su ideología, ¿no? Y bueno, pues el exilio de miles de personas. Y bueno, pues además de las bajas provocadas por la guerra. Sí que quisiera decir aquí, pues ya que el autor de este discurso es Juan Negrín, pues esto no haría falta que lo pongáis, pero sí me gustaría hablar un poco del famoso oro de Moscú, que se acusó a Juan Negrín y a la República de haber enviado el oro a Moscú y de que los soviéticos pues se lo quedaran y bueno, a ver, lo que ocurre, sabemos que en julio de 1936 el Banco de España está en Madrid, obviamente, que queda en manos de la República. Sabemos que había unos 639 toneladas de oro, ¿vale? Lo que van a hacer la República, porque Franco ya hemos dicho que va a recibir ayuda desde los primeros momentos, ¿vale?, que luego pagaría, tendría que pagar toda la ayuda que le prestó Hitler sobre todo. Bueno, pues la República en un momento no tiene a nadie, porque la Unión Soviética va a tardar algunos meses en intervenir, hasta septiembre o así no intervienen, porque la Unión Soviética va a dudar en intervenir. Bueno, pues lo primero que hace el gobierno republicano es llevar de esas 639 toneladas de oro, llevan 194 toneladas a Francia. Entonces, bueno, eso del oro de Moscú también hay que hablar del oro francés, ¿vale? En los primeros 6 meses, un tercio del oro se va a Francia. Y lo venden porque necesitan dinero para financiar la guerra y obtienen unos 4.000 millones de francos, ¿vale? Esto lo ha estudiado muy bien los historiadores Ángel Viñas y Martín Aceña. Entonces se conoce muy bien lo que ocurrió con el oro de Moscú, y todo lo que podéis escuchar en las redes sociales, sobre todo, pues forman parte de, pues eso, de bulos, de informaciones a medias, de mentiras,
en fin, bueno. Vale, entonces, sabemos que el 4 de septiembre de 1936 nombran a Largo Caballero presidente del gobierno, ya sabéis, para controlar pues esa situación en principio descontrolada, ¿vale? Incorpora incluso anarquistas en el gobierno, paraliza o por lo menos frena esa represión incontrolada en la retaguardia del bando republicano, y aquí tenemos ya a Juan Negrín como ministro de Hacienda, ¿vale? Y el 13 de septiembre, ¿vale? Hacen un decreto, o sea, sale un decreto por el cual se puede movilizar, porque no se podía sacar el oro del país. Entonces sale un decreto que puede movilizar el oro, la plata y los billetes del Banco de España, ¿vale? Entonces comienza una operación secreta a partir del día 14, con lo cual ya lo tenían todo más o menos preparado, una operación secreta, y aquí hay muchas dudas, ¿no? Algunos historiadores señalan las personas que sí sabían qué se estaba haciendo con el oro del Banco de España, entre ellos obviamente lo sabían Juan Negrín, lo sabía Largo Caballero, que era el presidente del gobierno, lo sabía Indalecio Prieto, lo sabían algunos comunistas, y bueno, sobre lo que sabía o no sabía Manuel Azaña, aquí sí que hay divergencias, ¿vale? Algunos historiadores como Gabriel Jackson o como el propio Ángel Viñas consideran que sí lo sabía, pero Julián Casanova, de este historiador hemos hablado mucho, él considera que o bien no lo sabía, o si lo sabía tenía la información limitada. Yo creo que eso es lo más plausible, porque él era el presidente de la República y no era, digamos, una figura más más informal, digamos, no estaba al tanto de todo lo que hacía el gobierno, era una figura como más un poco fuera del juego político, ¿vale? Entonces, eso es lo que esto. El 21 de septiembre comienzan a llegar, digamos, el cargamento, porque lo van a enviar a Cartagena, ¿vale? A una zona donde había unos túneles y tal. Bueno, pues el 21 de septiembre llegan unas 10.000 cajas con 560 toneladas, y ya se había pactado con la Unión Soviética el llevar allí el oro. El 25 de octubre sabemos que el oro sale desde España con dirección a Moscú. Bien, pero lo que se ha dicho es que se lo quedaron los soviéticos, y aquí pues tenemos que decir, ya os he dicho que esto está muy bien estudiado y muy bien documentado, y lo que ocurrió, como hicieron los franceses y tantos otros países que vendieron armas a España, es que se las vendieron a precios desorbitados, y ahí es donde se gastó el oro de Moscú. De hecho, posteriormente, cuando muere Juan Negrín, quiero recordar que le deja a su hijo pues como una carta, y le pide que pues lleve a Franco, digamos, pues toda la documentación para que vea, porque Franco siempre dijo que pues el oro lo tenían los rusos, los comunistas y tal, y bueno, pues entonces en fin, él le dio toda aquella documentación, pero para que os hagáis una idea de cómo se vendían esas armas, ¿vale? Pues os traigo aquí unos datos concretos, ¿no? Los soviéticos cobraron absolutamente todo: el traslado, el empaquetado, el fundido del oro, o sea, todo, hasta el último céntimo, y se conservan las facturas. Y para que, como es detalle, pues decir que un fusil que costaba 4,5 rublos, es decir, más o menos unos 8,5 dólares de la época, según el cambio, los soviéticos de 8,5 dólares, que valdría al cambio, pues les cobraron a la República 12,5 dólares por fusil. Una ametralladora que valdría unos 284 dólares, se la cobraron a 600 dólares. Y un cañón que valdría unos 9.450 dólares,
pues la República tuvo que pagar por unos $25.000 por cada cañón. Así que esto es lo que os puedo contar sobre el oro de Moscú. Y el oro de Moscú, lo que ocurrió es que se gastó, la República gastó todo el dinero en mantener una esperanza para mantener viva la República. Finalmente no fue así y eso es lo que ocurrió. Bueno, y por último tenemos en cuarto lugar la pregunta asociada. La pregunta asociada. Bien, aquí pues decir exactamente, pregunta asociada, decir exactamente pues lo que hemos dicho en todos los otros documentos 4, ¿vale? Pues decir, pues aquí no me voy a enrollar, podéis poner o bien las dos páginas resumidas de los apuntes del bloque 8, segunda parte, donde dice la dimensión internacional del conflicto, muy resumido, ¿vale? O lo que os he puesto en los otros documentos de las fotografías de la guerra civil o de los carteles. Nada, decir pues eso, que como os he dicho, ¿no? Hablar un poco de ese comité de no intervención, ¿no? Pero bueno, ya está. Y luego pues eso, la ayuda internacional, pues ya sabéis, aquí no me voy a enrollar porque es repetir lo mismo que os he dicho en los otros vídeos, ¿no? Que Alemania pues envió pues esa Legión Cóndor, ¿no? De 600 aviones, 16.000 soldados, tal. Sabemos que más o menos que el coste económico de los alemanes, si no recuerdo mal, fue de unos 400 millones de dólares que se reembolsó en alimentos y materias primas después de la guerra civil hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Franco estuvo pagando todo esto. Que los italianos con los CTV, el Corpo di Troppi Volontarie, pues aportó unos 70.000 soldados, que los portugueses unos 10.000, pero sobre todo ese pasillo, ¿no? Por el cual podían mover las tropas. Y luego, pues nada, por parte del bando republicano, sobre todo la ayuda de la Unión Soviética, con esos 200 carros de combate aproximadamente, unos 4.000 camiones y numerosos asesores militares, etcétera, ¿no? Sobre todo, decir que la ayuda soviética sí que permitió salvar Madrid en 1936 y lanzar esas ofensivas de la batalla de Teruel y la batalla del Ebro, sobre todo la batalla del Ebro, que fue ya la última oportunidad que tuvo la República. Y bueno, pues todo ese dinero que gastó la República, ¿no? Que ya os he dicho, pues más o menos unos 500 millones de dólares tuvieron que gastarse en todo este armamento, ¿no? Y luego pues eso, la participación de las brigadas internacionales, unos 40.000 brigadistas llegaron a España, intelectuales, voluntarios, jóvenes que venían de todas las partes del mundo para luchar contra el fascismo. Y bueno, pues llegaron llamados sobre todo por organizaciones de izquierda, ¿no? Sabemos que abandonaron España en diciembre de 1938 cumpliendo pues esas órdenes, ¿no? Del Comité de No Intervención que tanto denunció Negrín y que tanto quiso pedir ayuda a las potencias democráticas, ya que pues Alemania e Italia no tuvieron no se cortaron en participar, en intervenir, mejor dicho, en la guerra civil hasta el final, hasta el último día, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, pues me decís. Así que, venga, hasta luego.